Piali, nena toca Caltonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de esta quinta trecena. El tonali es Chicuey Xochitl, 8 flor. Este signo flor es del rumbo del sur y el rumbo del sur es el favorito de la familia de Huitzilopochtli. A Huitzilopochtli lo identificamos con el color azul y al rumbo del sur con el color amarillo. Así que hoy yo me he puesto esta hermosa prenda de allá de San Antonino, Oaxaca. Está muy bonita, es en azul, con flores, con personajes femeninos. Y bueno, pues quiero decirles que hoy esta lectura la dedico o la quiero encaminar al florecimiento. Chicuey Xochitl nos trae en el numeral 8 la fuerza de Tlaloc, de ese líquido vivificante y celeste que se derrama sobre la tierra, que la llena de humedad, que la hace fértil. De esta tierra maravillosa, en la oscuridad y en el silencio, germinan las semillas. Semillas que se levantan siendo plantas maravillosas con la fuerza del ave que acompaña a este señor Tlaloc, que es Izcuautli, el águila de obsidiana. Ese animal maravilloso que despliega sus alas, que representa a lo solar, que tiene la capacidad, por las historias que hay, de renovarse, de deshacerse a cierta edad, con cierta sabiduría, de las plumas, de las garras, del pico. Dejar atrás todo no es tarea fácil. Sin embargo, a veces es necesario. Es necesario liberarse de programaciones limitantes, de ideas que nos fueron infundadas que no son nuestras. Hoy, como el águila, tenemos que, si acaso hay una tormenta generada por Tlaloc, porque sabemos que Tlaloc cuando se descarga a veces es una lluvia ligera y refrescante, un rocío matutino que reciben las flores. Otras veces es intenso, poderoso, incluso agita la Xucoatl y vemos la serpiente de luz en el cielo acompañada de un trueno que parece el mismo rugido de Tepeyoloctli dentro de la montaña. Cuando Tlaloc viene con esa fuerza, arrasa a través de su dualidad Chalchutlicue todo en su camino. Viene a limpiar y también a dejar la tierra fértil. Porque todo eso que jala el río y que se viene con ese lodo muy característico sobre la tierra que a veces no está bañada por ese río y que el río se desborda y se despliega por todos los campos, por todo el terreno, inunda, se hace el caos. Bueno, entender que este caos nos va a dejar la posibilidad del orden, porque no hay error en el caos. Así que como esta águila, Izcuautli, águila de obsidiana, que acompaña al señor Tlaloc, nosotros vamos a remontar las tormentas. Y si no hubiera una tormenta, pues también vamos a elevarnos como ellas, vamos a alcanzar el sol y vamos a recordar lo hermoso y lo bello que es florecer y a lo que alude esa palabra. Porque el signo es Xochitl y con Xochitl viene Xochiquetzal, la flor preciosa. Y yo quiero conectar esto con una historia muy bonita que hay de los campos de Tlaloc y del Maguey. Miren, cuenta el mito que la tierra tenía unas escasas plantas, así unas penquitas muy chiquitas. Pensemos, ¿saben en qué? En la sábila, que son como magueyitos, pero más tiernos y pequeños. Bueno, así había en el campo esas plantas. Obviamente que no eran suficientes para el sustento del hombre, del macehual, del ser humano. Y se cuenta que una noche Tlaloc se descargó con toda la fuerza de su ser. Hubo serpientes luminosas en el cielo, rugió Tepeyoloctli en la montaña con el ruido que hizo la Xucoatl y esa tierra se potenció al grado
que esas pequeñas plantitas así en forma de, decíamos, de la sábila, se hicieron grandes, enormes. Y nace entonces esa planta maravillosa que conocemos como el maguey y que, bueno, recibe el nombre de un numen precioso que es Meyagual. Esta planta, cuando tiene que partir, cuando tiene que dejar su ¿cómo le podríamos decir? Su carnalidad, su tiempo en este espacio, en esta tierra, en este aquí y ahora, levanta un quiote, un poste largo, y hasta arriba se llena hacia una inflorescencia de flores amarillas. Amarillas como el tono de la luz, del sol, del fulgor. Ese color precioso se despliega en lo alto porque la planta, que tiene una esencia divina, se está despidiendo. Es su último florecimiento y el único que tiene, fíjense. O sea, después de que nutre a los macehuales, de que ofrece su savia, su pulque, bueno, no es pulque, es aguamiel primero, ofrece esa sangre, la planta, por decirlo así, esa savia de la planta la da al macehual como un licor dulce y precioso que alimenta hasta los niños pequeños, hasta los bebés, y después se trabaja porque Pactecas nos da la medicina y se convierte en ese pulque que nos llena de gozo, que nos conecta con lo divino. Después de entregar todo lo que es ella, levanta como si levantara sus brazos al cielo y es un despliegue de flores amarillas. Y de verdad que me inunda la emoción al contarles esto, porque esas flores amarillas somos todos nosotros, en esa esencia divina que se despide de la carnalidad para mostrar su grandeza y volver a lo Meyocan. Así que hoy, con este signo Xochitl, con la fuerza de Xochiquetzal, que se hace presente ahí, es la unión de Meyagual con Xochiquetzal, porque esas flores son preciosas y también algunas veces se comen y son un gran alimento. Bueno, pues así se despide esta planta maravillosa para transformarse en la preciosa Xochiquetzal y volver a lo Meyocan. Los mitos se pueden aplicar a la vida. Hoy yo te invito a que florezcas, a que te levantes, a que seas un despliegue en tonos amarillos, rojos, azules, los que tú quieras, y que le muestres al mundo que es un placer llegar aquí y alcanzar ese florecimiento que es constante. Porque cada vez que tú te levantas, abres los ojos, te asumes con la capacidad de decidir lo que es digno para ti, estás en esa posibilidad de abrirte a lo divino que te habita. Lo divino no está afuera, está dentro de ti. Y por si fuera poco y te hiciera falta energía, coraje para fluir, la señora de la noche es Chalchutlicue. Y Chalchutlicue es esa agua que corre sobre la tierra y que te invita a fluir. Fluir es eso, soltar, dejar atrás lo que ya no funciona, ir hacia un nuevo puerto, hacia nuevas tierras, hacia nuevos horizontes, al encuentro con el mar maravilloso. Eso es lo que nosotros venimos a vivir aquí, los mitos. Y quiero contarte otra historia muy bonita que se llama Belleza para Vivir. Ahorita que estamos hablando de Xochiquetzal y de la belleza de las flores, porque las flores nos nutren, las flores adornan, las flores desprenden un aroma delicioso que nos inspira. Las flores se abren de día a la luz del sol con la fuerza de la tierra y del agua, pero también se abren de noche. En el campo y en el cielo son ese despliegue de las estrellas, porque recuerda que como es arriba es abajo, y así como tú ves hoy a la señora de la noche, a Chalchutlicue, en el mar, en el día, en la noche, ella refleja esas estrellas en sus aguas maravillosas, en ese mar precioso, salado. Y bueno, esta historia
Dice así: una mañana llegó a las puertas de la ciudad un mercader y allí encontró a un pordiosero medio muerto de hambre. Sintió pena por él y le socorrió dándole 2 monedas de cobre. Horas más tarde, los 2 hombres volvieron a coincidir cerca del mercado. ¿Qué has hecho con las monedas que te he dado?, preguntó el mercader. Con una de ellas me he comprado pan para tener que comer, para tener de qué vivir. Con la otra me he comprado una flor para tener por qué vivir. Que no te falten hoy las flores, ni la fuerza de Tlaloc, ni la capacidad de fluir de Chalchutlicue. Que seas como todos estos númenes que te he mencionado. Quiero decirte que hoy vivimos el placer de llegar al florecimiento placentero de todo lo ganado durante nuestra existencia. Sin importar los años que tengamos, siempre estamos en la capacidad de florecer, porque poseemos la voluntad. Y en este rumbo del sur, con Huitzilopochtli, vamos a fortalecer esa voluntad. Vamos a tener determinación para seguirnos cultivando. Luciremos tal cual el regente del signo, Xochiquétzal. Vamos a lucir esa esencia de las cualidades que tenemos, de los dones que se nos fueron dados. Aquí estamos para vivir con gozo, con plenitud, entendiendo que cada experiencia de la vida es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. La vida nos forja a través de las experiencias que nos pone, y en cada experiencia nos pone a los mejores maestros, esos seres con los que convivimos y nos damos cuenta de quiénes somos, porque son nuestro espejo. Así que hoy estamos invitados a tener pensamientos y expresiones floridas y adornar con nuestra presencia cada lugar en el que nos situemos. Todos los días yo te invito a esta mi casa, Lilical-Tonac, a compartir, a nutrirte de esta hermosa filosofía de los pueblos del Sema Náhuatl.